que les converse un poco sobre las reflexiones de un estudio que se hizo en América Latina, pero en especial de un capítulo que pude escribirlo sobre la situación de la autonomía universitaria y libertad académica en el Ecuador. Voy a solo mencionar unos breves puntos. El primero, para entender la situación del Ecuador, un detalle importante es que la constitución del Ecuador es bastante reciente. Tenemos una constitución en el Ecuador del año 2008 y esta constitución, siguiendo una trayectoria de las constituciones en América Latina, tiene una característica particular que es un amplio reconocimiento de derechos en la Constitución. Tenemos una Constitución muy grande de más de 400 artículos, 444 artículos para ser exactos. Entonces, esta Constitución tiene, como les manifiesto, muchos derechos y al mismo tiempo existe una contradicción interna entre este extensivo catálogo de derechos y también la concentración de poder en manos del Ejecutivo, que generalmente se le denomina como hiperpresidencialismo. Y en general vemos que estos desarrollos del presidencialismo es algo que ha sucedido en la historia de América Latina durante los últimos 200 años en la historia constitucional. Entonces, si bien es cierto que no es algo nuevo, estos sistemas donde el Ejecutivo o el presidente tiene ciertas herramientas en las constituciones para concentrar el poder, lo que es interesante es esta contradicción que podemos ver en diferentes constituciones, pero en este caso puntual, en el caso del Ecuador, donde tenemos una constitución donde existen amplios derechos, un amplio catálogo de derechos y al mismo tiempo una concentración del poder en manos del Ejecutivo. Y es interesante cómo esta tensión se manifiesta de diversas formas. En el caso de la libertad académica, vemos que lo que es interesante es que el artículo 355 de la Constitución ecuatoriana lo reconoce ampliamente. Es tal vez uno de los pocos textos constitucionales donde expresamente existe un artículo, una provisión que reconoce la libertad académica y la autonomía universitaria no como parte de otros derechos, pero como un concepto autónomo, lo cual hace al caso ecuatoriano un caso muy interesante para poder revisar cómo se va desarrollando. Ahora bien, en el mismo artículo y en diferentes partes de la Constitución vemos como la misma Constitución crea o dispone la creación de un organismo estatal que será, o luego de la promulgación de la Constitución del 2008, es el Consejo de Educación Superior del Ecuador. Y este organismo es el que al final define cómo esa libertad tiene que ejercerse. Entonces, si vemos eso, es interesante. Por un lado, tenemos un reconocimiento constitucional de una figura autónoma de libertad académica y autonomía universitaria. Y en el mismo artículo, en la misma Constitución, tenemos la existencia de una creación de un ente que debe regir cómo esa libertad se va a ejercer. Entonces vemos esa contradicción, concentración de poder en manos del Ejecutivo y amplios derechos. Lo que generalmente sucede con esta tensión es que la concentración de poder eventualmente va a poder impedir que esos derechos lleguen a cumplirse en la realidad. El jurista argentino Gargarella mencionaba esta contradicción en las constituciones de América Latina al referirse a las constituciones de dos almas. Tenemos una alma de amplia de derechos y una de concentración de poderes. Ahora, ¿por qué me refiero al Consejo de Educación Superior como un ente vinculado al Ejecutivo? Porque el Ejecutivo tiene una capacidad nominadora de una gran parte de estos miembros, lo que hace que el presidente pueda ejercer, si bien es cierto, no directamente, pero que pueda tener un gran peso en cómo ese consejo va a ser integrado y por lo tanto en cómo el consejo o las políticas de educación superior serán implementadas. Para finalizar o para concluir, dos puntos. ¿Cómo se desarrolla esta tensión? Con un rol importante de la Corte Constitucional ecuatoriana. ¿Por qué? Porque ante esta tensión es la llamada en diferentes casos a dictaminar o a establecer cómo debe ejercerse la libertad académica en el Ecuador. Brevemente me refiero a dos casos importantes. El primero es el caso número 1764-17
en el cual la Corte determina que una capacidad importante de una comunidad académica es la posibilidad de designar a sus propias autoridades. Entonces, en este caso vemos cómo existe ya un primer desarrollo sobre lo que se entiende libertad académica cuando la Corte debe decidir sobre un caso donde el rector de la Universidad Andina fue impedido de ejercer el cargo como rector porque incumplía una regulación secundaria de la ley ecuatoriana que no permitía que un rector que haya sido o haya obtenido el grado de PhD en la misma universidad pueda acceder al rectorado de dicha universidad. Entonces aquí podemos ver que la Corte, haciendo una serie de análisis, establece que efectivamente hubo una vulneración de los derechos del rector, en ese caso de la Universidad Andina, ordenando su restitución en el cargo o en el rectorado de la Universidad Andina. Si bien es cierto que la Corte al final restituye al rector de la universidad en su cargo, parte del razonamiento de la Corte gira en torno a otros derechos como seguridad jurídica, y hace también una alusión a lo que se refiere al derecho de igualdad, de no ser discriminado por tener un título de PhD en la misma institución. Pero lo que es más importante, existe un nuevo caso. Este fue el primer caso en que la Corte Constitucional dictaminó sobre la libertad académica y de alguna manera trató el artículo 355, pero en concreto tenemos una serie de nuevos casos y voy a referirme puntualmente al caso número 920 IA de la Corte Constitucional. En este contexto, la Corte tiene que decidir sobre ciertas medidas referentes al recorte de presupuesto por la emergencia del virus COVID-19. Y en este caso la Corte determina, no solo eran unas cuestiones de reducción presupuestaria, sino también ciertos parámetros de cómo debe ejercerse la contratación de docentes. Y la Corte, al examinar esto, va más allá de únicamente determinar el caso, sino que hace un desarrollo concreto de lo que es la libertad académica, que la denomina la autonomía académica. Y establece que dicha autonomía académica está compuesta por una autonomía administrativa, una autonomía financiera, y existe obviamente también la libertad como tal, entendida por la Corte como la búsqueda de la verdad en condiciones de pluralidad. Entonces vemos que estos tres elementos de la autonomía universitaria los menciona la Corte: libertad propiamente dicha como la búsqueda del conocimiento, autonomía administrativa y autonomía financiera. Y lo que es interesante es que la Corte determina que la violación de uno de estos tres componentes que los he mencionado como tal, al final puede constituir una violación a la autonomía universitaria como un todo, tal y como se concibe en el artículo 355. Finalmente, en la misma resolución establece que este artículo es un mecanismo para el ejercicio o que permite el cumplimiento del derecho a la educación, o de una manera conecta a esta figura de la libertad académica con el derecho de la educación, lo que también permite conectar con ciertos textos de derecho internacional sobre derechos humanos, por lo que me parece que es un desarrollo bastante importante sobre lo que se considera como libertad académica. Entonces vemos como una conclusión final que ante esta tensión entre concentración de poder en manos del Ejecutivo en la misma Constitución y amplios derechos, la Corte fue la llamada a establecer parámetros y estándares jurídicos más claros de cómo la libertad debe ejercerse. Esto es un pequeño resumen de la situación de la libertad académica en el Ecuador. Obviamente hay muchos matices y muchos casos más que se pueden examinar, y espero que al menos esta breve explicación les lleve a tener una curiosidad por
establecer qué más está pasando no solo en el Ecuador y sobre todo que se usen este caso ecuatoriano también para estudiar las diferentes realidades de otros países latinoamericanos. Les envío un gran saludo y espero que todo esté bien. Adiós.